¿Qué tal? Videotutorial número 25 del curso. En los anteriores hemos aprendido cómo insertar información en la base de datos y cómo recuperarla para mostrarla en pantalla. Pero una vez que hemos creado un registro en la base de datos, necesitamos un modo para poder actualizarlo y también algún modo para poder borrarlo cuando ya no lo necesitemos más. Los principios que vamos a utilizar tanto para actualizar como para eliminar registros son muy similares a los que hemos visto para recuperar y para mostrarlos. Para actualizar un registro necesitamos mostrar sus detalles actuales en la base de datos en un formulario preparado para ser editado. Y para borrar un registro son necesarios mecanismos de seguridad y confirmación para evitar eliminaciones por error. Actualizar y borrar registros es algo que solo debe confiarse a gente autorizada, de modo que vamos a matar dos pájaros de un tiro en este bloque de videotutoriales, mostrando cómo crear un sistema de registro de usuarios. Veremos por tanto las técnicas fundamentales de insertar, de actualizar, de borrar y una vez que hemos registrado al menos un usuario en el sistema de registro, podemos crear un sistema de login para controlar el acceso a diferentes partes de nuestro sitio. Los temas que vamos a tratar en este bloque de videotutoriales es cómo insertar, actualizar y borrar registros, cómo evitar la duplicación de los nombres de los usuarios, cómo construir nuestros propios comportamientos de servidor personalizados, cómo preservar la información relacionada con un visitante individual mediante el uso de sesiones y cómo restringir el acceso a páginas o a partes de nuestro sitio. Dreamweaver cuenta con comportamientos de servidor, algunos de ellos ya los hemos utilizado, que nos permiten insertar, actualizar y borrar registros. Son muy sencillos de utilizar y además también nos protegen contra el tipo de ataque malicioso conocido como inyección SQL. Un ataque de inyección que sirve para revelar información sensible o incluso para borrar los datos mediante el paso de valores a través de los campos de formulario o bien a través de las consultas string URL. Pues el código que nos crea automáticamente Dreamweaver con estos comportamientos de servidor ya nos protege verificando los tipos de datos y escapando los caracteres en las variables que se pasen en todas las consultas SQL. Sin embargo, estos comportamientos de servidor tienen también un punto débil y es que no llevan a cabo ninguna acción para asegurarse que las entradas, lo que escriba el usuario, coincida con nuestros criterios de datos que debe de introducir. Si has trabajado con bases de datos, sabes perfectamente que si no hay alguna forma de control, rápidamente la base de datos se va a llenar de datos basura que no valen para nada y que pueden provocar problemas. Con los comportamientos de servidor creados con Dreamweaver, un usuario puede llegar y en nombre de usuario pulsar la barra espaciadora una vez y en contraseña pulsar la barra espaciadora otra vez y el script que creamos, que nos ayuda a crear Dreamweaver, va a aceptar esos datos. No son peligrosos, pero tampoco son útiles y nos cargan la base de datos de información no deseada. Vamos una vez más a aprovechar las ventajas de la automatización de Dreamweaver, que nos ahorra mucho trabajo, pero una vez creado lo personalizaremos añadiendo código para que se adapte a lo que nosotros queremos. Como decíamos, vamos a organizar todo este bloque en torno a la creación de un sistema de registro de usuarios para nuestro sitio. Y para crearlo, aquí resumimos para empezar, lo que vamos a necesitar. En primer lugar, necesitamos una tabla de base de datos en la que almacenaremos los detalles de los usuarios, como puede ser su nombre o su contraseña. Necesitamos después contar con un formulario de registro, que será donde el usuario vaya incluyendo esos datos. Necesitamos también una página en la que podamos tener una lista con todos los usuarios registrados y dos formularios más, uno que nos permita actualizar los datos y otro que nos permita borrar.
Empecemos entonces definiendo la tabla en la base de datos. Vamos a utilizar una base de datos, podemos usarla del anterior video tutorial. Yo en este caso he vuelto a instalar WAMP, así que he creado una nueva base de datos de nombre DWCS3 y he creado privilegios para admin, que va a poder insertar, seleccionar, actualizar o borrar, y para usuario, que solo podrá seleccionar. Ahora vamos a crear una tabla en esta base de datos. Vamos a utilizar la misma tabla tanto para los administradores del sitio como para los visitantes. Así que tendremos un par de columnas añadidas, una con la dirección email de cada usuario y otra con el nivel de privilegios. Junto con el video tutorial irá la consulta SQL necesaria para, importándola, crear ya directamente la tabla en la base de datos. Pero si no has trabajado mucho antes con PHP MyAdmin, es muy aconsejable practicar creando tablas y viendo en cada momento el modo de hacerlo. Así que vamos a la base de datos y le vamos a dar un nombre a la tabla. Vamos a llamarle, por ejemplo, usuarios, y como número de campos vamos a pulsar 7, que son los campos que tiene que tener. Una vez hecho esto, pulsamos sobre continuar y ya vamos al formulario, en el cual, igual que hicimos en el anterior video tutorial, podemos ir cubriendo los datos. El primer campo va a ser también la clave primaria. Vamos a llamarle usuario ID y en tipo vamos a poner integer. En atributos, un signed solo va a tener valores positivos, y en extra vamos a poner auto increment y lo marcamos como clave primaria, como ya dijimos. Los siguientes 5 campos: nombre, usuario, contraseña, nombre, apellidos e email, son todos de tipo varchar. Dependiendo del máximo tamaño que puedan tener, vamos a, aquí en longitud valores, poner el máximo tamaño que podrían tener. Aquí tenemos 15, 40, 30, 30 y 100, por ejemplo. En el caso de contraseña ponemos 40 porque es justo la longitud que tiene el sistema de encriptado que usa la función para las contraseñas. No tenemos que cubrir nada más, dejamos por defecto en not null, que esto va a ser para todos los campos igual, todos tienen que tener un valor. El resto no hay que poner nada más. Y vamos ahora a cubrir el último de los campos, al que vamos a llamar, por ejemplo, admin priv, y de tipo vamos a ponerle de tipo enum, que como ya usamos en la anterior tabla, permite elegir entre opciones, en este caso una de las opciones. Vamos a ponerlo aquí en valores n o y, de no o sí o no n y s, vamos a poner mejor en las posibilidades de las opciones, que se pueda que sea administrador o que no lo sea. Dejamos también not null y en predeterminado vamos a poner n, aunque en este caso sin comillas. Eso indica que por defecto va a ser no el resultado. Con esto tenemos ya cubierta nuestra tabla, y recuerda que aquí ahora donde tienes que pulsar es en grabar, con lo cual si está correcto lo que hemos escrito, en este caso ya aparece aquí la consulta SQL y ya tenemos ahora nuestra tabla usuarios dentro de la base de datos de WCS3. Tenemos por tanto ese primer paso que decíamos necesario ya creado. Vamos al segundo, que es construir el formulario para que se pueda registrar el usuario. En anteriores videotutoriales hemos ido creando un formulario propio que nos ha servido para ver muchas de las funcionalidades de Dreamweaver CS3. Pero Dreamweaver también incluye un asistente para la creación de un formulario de inserción de registros. Tiene el pero de que el código que crea es demasiado denso y puede hacerse confuso para personalizarlo posteriormente. Pero es un modo muy rápido de construir un formulario para poder interactuar con la base de datos y que desde luego vamos a ver. Vamos a empezar por crear una nueva página
y la vamos a guardar, por ejemplo, con el nombre de registrar usuario PHP. Vamos a darle un título, por ejemplo, registro usuarios, y también en modo diseño vamos a escribir, por ejemplo, registro de usuarios, y vamos a ponerlo como cabecera 1. Ahora, antes de insertar el registro, vamos a estar seguros de dónde estamos situados. Para ello, lo mejor es seleccionar aquí el tag H1 y con el seleccionado pulsar la flecha derecha. Con esto estamos seguros, si no también podríamos hacerlo en modo código, pero para hacerlo en diseño, de que se sitúa justo después de la etiqueta de cierre. Si no, de otro modo, podría ser que nos escribiera ahora, vamos a añadir ese asistente dentro del H1 que no queremos que ocurra. Así que con el cursor situado fuera del H1, tal como está ahora, vamos a la pestaña de datos dentro de insertar, y dentro de ella vamos a pulsar ahora para el asistente para el formulario de inserción de registros. Este es el icono de insertar registros, y pulsamos sobre la flecha abajo. Aquí, como vemos, tenemos el asistente de formulario de inserción de registros. Pulsamos y se nos abre la ventana de diálogo para configurarlo. Lo primero que tenemos es que indicar la conexión que vamos a utilizar, una conexión MySQL a la base de datos, como ya creamos en el anterior video tutorial. Aquí tengo una de nombre registro de usuarios, e inmediatamente aparece la tabla usuarios, que forma parte de la base de datos que creamos hace un momento. Como vemos aquí en el apartado campos de formulario, aparecen las columnas que forman nuestra tabla de la base de datos, y también ya Dreamweaver nos sugiere nombre para darle a la etiqueta que va a aparecer en el formulario para cada uno de estos campos. Desde luego podemos seleccionar e ir aquí cambiando la etiqueta por aquella que nosotros queramos, pero de entrada aquí ya nos la sugiere en relación con el nombre que tiene la propia, el propio campo en la tabla. También nos sugiere los tipos de campos apropiados para los datos que se vayan escribiendo en el formulario. Las columnas aparecen listadas en el mismo orden en el que se encuentran en la base de datos, pero podemos usar las flechas arriba y abajo para modificar su colocación, como vemos. Si no queremos que uno de los campos en particular que está aquí aparezca, podemos eliminarlo pulsando sobre la tecla menos, quitar elemento. Si después quisiéramos volver a hacer que apareciera, pulsando sobre la tecla más, aquí tendremos de las columnas, las que no estén incluidas, de nuevo aparece. También podemos indicar aquí el lugar al que queremos ir después de que el registro se haya insertado. Si lo dejamos en blanco, entonces se volverá a mostrar de nuevo la página con el formulario vacío para poder incluir un nuevo registro. Es en este caso lo que nos interesa, así que para este formulario vamos a dejar este campo en blanco. Configurando ya ahora en concreto nuestro formulario, para empezar aquí tenemos el usuario ID, que es la clave primaria, la clave principal, que es generada automáticamente, así que no queremos que aparezca dentro del formulario a cubrir. Así que lo seleccionamos, como decíamos hace un momento, y pulsamos en menos para quitar ese elemento. Y ahora los nombres que sugieren hay que modificarlos porque no es justo como queremos que aparezcan. No lo voy a hacer ahora aquí en pantalla, pero simplemente aquí ponemos, como vemos, lo pone contra C, vamos a poner contraseña, nombre de usuario separado y demás. Así está ya, el de nombre y apellidos puede quedar tal como está. Aquí el de poner contra C en el nombre de la columna en lugar de contraseña es por esa especie de aversión a poner ñes o poner tildes en nombres de columnas de la base de datos o en ese tipo de información. Aunque ahora utilizando UTF-8 en teoría podría usarse, pero en fin, yo prefiero seguir sin utilizar.
Y ahora el que sí que es distinto es el de admin prip, porque aquí recuerda que es una columna de tipo enum, y así que queremos entonces usar no un campo de texto como aquí, sino que lo que queremos usar es un grupo de radiobotones, dos radiobotones para que tenga las opciones de usuario o de administrador. Así que con este campo seleccionado pulsamos aquí en mostrar como y cambiamos de campo de texto a grupo de opción. En este caso la forma en la que los traduce son bastante distintas. El que es el grupo de radiobotones es el grupo de opción. Y ahora pulsamos en propiedades de grupo de opción, donde aquí se nos abre la posibilidad de configurarlo. Y creamos dos radiobotones. Al primero vamos a llamarle sí, y como valor, si recuerdas, pusimos una S, así que vamos a ponerlo aquí también como S. Y ahora creamos uno nuevo y vamos a darle como valor no, y aquí vamos a poner una N, y como aquí seleccionar valor igual a el valor por defecto, vamos a poner N. Con lo cual ya tenemos definido el grupo de radio botones. Ahora para terminar lo que vamos a hacer es reordenar el orden en el que aparecen, como queremos que aparezcan. Por ejemplo, primero en el campo de formulario que aparezca el nombre, seguido de los apellidos. En fin, esto ahora también simplemente reordenarlo, no voy a hacerlo en el video tutorial para no hacerlo pesado, pero simplemente lo ponemos por orden. Pondremos el siguiente el email. Así creo que es el mejor modo que pueden quedar: nombre, apellidos, email, nombre de usuario, contraseña y los radiobotones admin prip para la opción de ser usuario o administrador. Pues con esto ya hemos utilizado nuestro asistente para crear el formulario. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar sobre aceptar y aquí tenemos creado el formulario. Aquí lo vemos con los campos que indicábamos. Si lo abrimos en vista código podemos ver cómo todo el código se ha añadido encima del doctype. Aquí lo vemos y aquí tenemos todo el código que este comportamiento de servidor insertar registro nos ha añadido. Lo hace automáticamente Dreamweaver. Pero también podemos ver que la tabla utilizada para diseñar el formulario hace uso en muchas ocasiones de atributos que en la actualidad están desaprobados, como por ejemplo el uso de align o valign. Esto significa que tendremos que modificarlos manualmente si queremos rediseñar el formulario para que trabaje con CSS. De ahí que creo que puede ser preferible usar nuestros propios formularios, como el que fuimos creando en anteriores videotutoriales, y usar luego el comportamiento de servidor insertar registro. De todos modos, creo que también es importante saber que existe esta opción y que automáticamente funciona, pero no cumple los estándares XHTML ni CSS. Esto de todos modos podemos dejarlo y el formulario funcionará perfectamente. Lo que sí que tenemos que cambiar, vamos hacia abajo y aquí donde está el código para los radiobotones, los dos radiobotones, como vemos aquí aparece echo checked, tanto para sí como para no. Esto sí que tenemos que modificarlo ya que no cumple los estándares XHTML. Tenemos que sustituirlo por checked igual a checked, uno de ellos con comillas simples y otro con comillas dobles. También se podrían escapar las comillas si quisiéramos solo usar comillas dobles, pero es más sencillo de este modo. Voy simplemente ya a ponerlo. Aquí lo vemos, checked igual a checked. Aquí simplemente lo vamos a pegar también. Se trata simplemente de un error que incluso está recogido en la documentación online de Adobe, pero que de momento no han corregido y hay que hacerlo a mano tal como está aquí. Pero el resto del código vale perfectamente y con esto ya tenemos creado nuestro formulario para incluir registros en la base de datos sin más. De ahí que, como vemos, realmente es muy práctico. Así que lo abrimos en el navegador, ponemos algún dato.
igual, lo que sea. Y pulsamos sobre insertar registro. Y observa cómo ahora vuelve a aparecer en blanco, que es lo que tenemos indicado, pero los datos han sido enviados a la base de datos. Si vamos a la base de datos, observa cómo aquí nos ha incluido la información del formulario, tal como la pusimos. Por tanto, este asistente para el formulario de inserción de registros se hace muy sencillo construir el modo para insertar registros en la base de datos, pero desde luego no lo hace todo, ni mucho menos. Para empezar, lo que sí funciona es que recuerda que todos los campos pusimos que eran not null, por lo tanto tienen valor. Si cubrimos todos menos uno de los campos y pulsamos insertar registro, nos devolverá aquí la columna nombre no puede ser null, ya que tenemos determinado que tiene que ser no null. Sin embargo, bueno, puede servirnos también exactamente este mismo. Asistente, este formulario que nos ha creado, lo que no controla para nada es el tipo de caracteres, no tiene ningún modo de poder poner algún sistema de validación. Así que, por ejemplo, un nombre con simplemente poner un espacio, ahora ya tiene algún carácter. Si enviamos insertar registro, ahora sí observa cómo nos lo ha enviado, estará en la base de datos, pero claro, aquí en nombre tendremos simplemente un espacio en blanco. Si volvemos a recargar esto, si lo vemos aquí nos aparece, pero en el campo nombre aparece vacío. Realmente lo que hay aquí es un carácter de un espacio, un espaciador, pero aquí en la base de datos no aparece. Igual podemos hacerlo con todos, y cualquier otro tipo de carácter no tiene ningún tipo de control para los caracteres, lo cual para una base de datos es un problema. Esto puede solucionarse, por ejemplo, si estamos trabajando en una intranet utilizando el sprite de validación, que nos permite filtrar las entradas, como ya vimos. Aunque con ese sistema no podemos comprobar una cosa que es fundamental, que es que, por ejemplo, no se repita dos veces el mismo nombre de usuario. Y además ya también comentamos cuando vimos estos sprites que si no es en una intranet, si es público abierto, puede ser que una persona simplemente deshabilite el JavaScript y todos estos controles ya no funcionarían. Por tanto, el único sistema realmente seguro sigue siendo utilizar código PHP para validar esas entradas antes de enviarlas a la base de datos. Y el primer paso va a ser asegurarnos que el nombre de usuario no se pueda registrar dos veces. Y para eso, de nuevo, Dreamweaver cuenta con un comportamiento de servidor que nos permite hacerlo. Es realmente muy útil. En cuanto al diseño, no es especialmente muy terminado, pero puede después adaptarse de modo sencillo y desde luego que nos ahorra mucho trabajo. Este comportamiento del servidor lo que hace es comprobar que el nombre de usuario no haya sido ya utilizado, no esté ya en uso. Para ello lleva a cabo una consulta con la base de datos y comprueba que ese nombre de usuario no exista. Desafortunadamente, el comportamiento por defecto es, en caso de que encuentre ese nombre de usuario ya ocupado, es que vuelve otra vez al formulario, pero en blanco. Se pierden todos los datos que haya escrito el usuario antes, lo cual desde luego no es muy amigable. Lo que haremos, por tanto, es primero llevar a cabo el uso de este comportamiento de servidor, que de nuevo nos ahorra mucho trabajo, pero después readaptarlo para que nos muestre, en caso de que el nombre de usuario esté ocupado, nos muestre un mensaje de error desde el servidor sin perder la información. Para hacerlo vamos a seguir trabajando con el mismo archivo. Vamos al panel de comportamientos del servidor y pulsamos para añadir un nuevo comportamiento y pulsamos en autentificación de usuarios, al que aquí vemos, y comprobar nuevo nombre de usuario. Pulsamos y aquí tenemos la caja de diálogo. Como vemos, cuenta solamente con dos campos. En el primero es indicar el campo que queremos comprobar que no exista. Aquí el que queremos es el nombre usuario, el que queremos que compruebe. Por lo tanto lo marcamos. Y el segundo es indicar una página a la que queremos que vaya en caso de que ya exista el nombre de usuario. Queremos que vuelva al formulario, pero en este caso no puede dejarse en blanco, así que vamos a poner el mismo nombre, registrar usuario PHP, que aparece ahí. Podemos escribirlo, pulsar sobre examinar, y es aquí registrar usuario, con lo cual ya lo tenemos. Pulsamos sobre aceptar, con lo cual ya está añadido. Y ahora vamos a ir a código vista
y vamos a localizar este código que acabamos de incluir ahora, que podemos encontrar rápidamente porque aparece comentado, aquí lo vemos, esta parte, redireccionar si el nombre de usuario existe, es esta parte de aquí, que como vemos está formada fundamentalmente por dos bloques. La primera parte lo que hace es comprobar si el nombre del usuario está en uso, mientras que la segunda parte lo que hace es gestionar la redirección, la página a la que tiene que ir. Como vemos, esta parte empieza con una declaración condicional que solo se ejecuta en caso de que el usuario aparezca repetido, entonces es cuando se lleva a cabo la redirección. Es aquí donde vamos a llevar a cabo la modificación. Vamos a empezar por borrar este trozo, dejando simplemente el condicional elif de apertura y las llaves de cierre. Así que borramos este trozo y lo sustituimos por el siguiente código, el que vemos aquí, que como vemos lo que hace es almacenar en la variable error un mensaje que podemos posteriormente mostrar en el formulario para indicarle al usuario el problema, que ese nombre ya está tomado, que es lo que aquí aparece, el mensaje como un string. Y para ello utilizamos login user name. Aquí no podemos cambiarlo porque lo que estamos utilizando es una variable que ha creado automáticamente, aquí lo vemos, Dreamweaver, con el nombre de login user name, que contiene el elemento del array post nombre usuario. Como ves, hemos utilizado dobles comillas, con lo cual aquí lo que aparecerá será el valor que tenga login user name, por tanto en cada momento el nombre que se ha puesto y que en este caso ya va a estar duplicado. Con esto hemos dado un primer importante paso para configurar nuestro registro de usuarios, pero aún tenemos que llevar a cabo importantes modificaciones en el código. Lo cierto es que he estado mirando ahora la parte que queda, que va a ser sobre todo código interesante, pero en el que hay que prestar más atención, y creo que es mejor, de momento vamos a dejarlo aquí, este video tutorial, para que no se haga demasiado denso, y empezaremos justo el próximo en este punto, aunque queda así un poco en el aire, pero creo que si no se iba a hacer más largo de 1 hora y no tendría sentido. Así queda en media hora y el próximo otra media hora aproximadamente, y tendremos ya el formulario completo. Así que por hoy nada más. La otra parte ya la tengo prácticamente elaborada, así que muy probablemente dentro de un día o dos estará ya también publicada, pero creo que quedará mejor en 2 partes en lugar de incluir todo en el mismo vídeo tutorial. Nada más, por tanto, os habló Jesús.